Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy hablaremos de nuestro trabajo monográfico, el perfil del intérprete comunitario en torno a comunidades vulnerables, análisis de interacción interpersonal. Nuestro equipo está formado por Mariel Guanay, Andrea Sánchez y quien les habla, Rosa Ramírez. Hemos decidido desarrollar esta monografía a partir de la problemática que encontramos en el desempeño del intérprete comunitario en el acercamiento a las comunidades vulnerables. Nuestro trabajo está compuesto de 3 capítulos. En el primer capítulo encontraremos aspectos generales de la interpretación comunitaria. En el segundo capítulo encontraremos perfil, competencias, funciones y mercado de la interpretación comunitaria. Y por último, en el tercer capítulo hablaremos del análisis de la interacción interpersonal en las comunidades. A continuación pasaremos a desarrollar el capítulo número 1. Capítulo número 1, aspectos generales, interpretación comunitaria. Historia y cultura de la interpretación. Se podría considerar que la interpretación existe desde la aparición de las distintas lenguas en el mundo. De hecho, ha sido de vital importancia para la posible relación entre distintas sociedades de distintos orígenes. Sin embargo, como el medio de comunicación es la lengua oral, hay cierta dificultad de determinar su origen exacto. La primera prueba de la existencia de la interpretación data de la época del Antiguo Egipto, cuando la función del intérprete apareció representada en algunos jeroglíficos de la época, alrededor de 3000 años antes de Cristo. En segundo lugar, encontramos la presencia de intérpretes en Grecia y Antigua Roma. Cualquier lengua que no fuese latín o griego se consideraba indigna, por lo que se empleaban intérpretes en todos los lugares conquistados para comunicarse con las nuevas comunidades. No obstante, en esta época, la interpretación carecía de prestigio y el trabajo era realizado por esclavos a los que se les obligaba a aprender varias lenguas. Ya en la Edad Media, la situación de los intérpretes cambió, puesto que comenzaron a ser muy respetados y a formar parte de las cortes. Llegaron incluso a tener un papel relevante en las cruzadas, donde actuaban tanto de intérpretes como de negociadores con los distintos pueblos, donde se intentaba expandir el cristianismo. Finalmente, los grandes avances en interpretación se produjeron en el siglo XX. La interpretación simultánea se empleó por primera vez en 1927 en una conferencia internacional de trabajo. Posteriormente, encontramos su instauración formal a partir de los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Tras emplear este método a la hora de juzgar a los distintos sospechosos por los crímenes del nazismo. La interpretación ha existido desde prácticamente el comienzo de la humanidad y ha poseído un papel muy importante en el progreso de la relación entre distintas civilizaciones. Pero ahora vamos a hablar acerca de qué es la interpretación. Se define la interpretación como la acción y el efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. Ahora vamos a ver un cuadro que diferencia la traducción y la interpretación. Podemos decir que la traducción y la interpretación son ramas de un mismo árbol que si bien tienen la misma base, no tienen por qué compartir las mismas hojas. La traducción en sí busca transmitir de la lengua origen el mensaje escrito en una totalidad, sin cambiar la esencia, tanto gramatical como estética, en lo posible a la lengua meta. En cambio, la interpretación busca transmitir de la lengua origen el mensaje hablado en su totalidad y sin cambiar la esencia y factor propio del estilo del idioma, en lo posible a la lengua meta. Ahora, en la siguiente diapositiva, encontramos las diferentes modalidades de interpretación. Comenzamos con interpretación simultánea.
La interpretación simultánea requiere de medios técnicos y se realiza de manera simultánea al discurso. No hay toma de notas y la intervención del intérprete es inmediata, solo unos segundos después de que el orador comience a hablar. En cambio, en la interpretación consecutiva, el intérprete espera a que su interlocutor realice la totalidad o parte de su discurso en el idioma de origen, para pasar luego a traducir oralmente al idioma meta, no solo las palabras, sino también el sentido concreto de las mismas. A partir de ellas, encontramos otras modalidades de interpretación, como por ejemplo, interpretación de enlace, interpretación telefónica, interpretación a la vista, interpretación susurrada. El proceso interpretativo se divide en 3 etapas. Etapa 1, audición. Etapa 2, descodificación, memorización y recodificación. Y etapa 3, reformulación. Ahora vamos a explicar acerca de la definición de comunidades vulnerables. Las comunidades vulnerables son aquellos grupos que por su condición social, económica y culturales se encuentran en condición de riesgo, lo cual les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Dentro de este grupo se encuentran las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, migrantes, etc. Ahora hablaremos acerca de las habilidades interpersonales, las cuales son igual de necesarias en el área personal como profesional. Se hace uso de ellas de igual manera, pero en el área profesional se añade algunas otras debido a que no es un tema meramente orgánico, sino que son habilidades que se buscan y se forjan dentro de esta área. Estas habilidades no son verbales, sino que existen aquellas que no se expresan en palabras. Entonces, el intérprete puede desarrollar 2 tipos de habilidades, personales y también profesionales. En las personales puede desarrollar la empatía, capacidad de escuchar, tolerancia, concreción, claridad y comprensión, respeto, ética, comunicación asertiva. En tanto, en lo profesional, las características que debe tener serían resolución de conflictos, colaboración, liderazgo, motivación, asertividad y adaptabilidad. A continuación, pasaremos con mi compañera. Muy buenos días, yo soy Andrea Sánchez. Voy a tocar el último punto del capítulo 1 y abarcar gran parte del capítulo 2. ¿Qué es interpretación comunitaria? También llamada interpretación social o en los servicios públicos. Según Anne Martin, una investigadora española, nos dice que esta responde a una necesidad social de una comunidad de personas que por alguna razón no hablan el idioma estándar. Por lo tanto, se ven perjudicadas en su relación con la administración y en el ejercicio de sus derechos y deberes a la hora de acceder a los servicios públicos. Estas comunidades de las cuales nos habla la autora pueden ser inmigrantes, refugiados, pueblos originarios, turistas, como también la comunidad de usuarios de lengua de señas. Es necesario que ellos cuenten con un intermediario que pueda ayudarlos a tener un diálogo efectivo. Capítulo 2. Perfil, competencias, funciones y mercado de la interpretación comunitaria. Perfil del intérprete comunitario. El intérprete comunitario lleva sobre sí mismo una carga profesional y humanista bastante grande. Es a menudo llamado mediador lingüístico de los servicios sociales. Sin embargo, más allá de ser puente entre 2 idiomas, este debe entablar una conexión entre 2 culturas y comprender las limitaciones en el acto interpretativo. Para ello deberá contar con un perfil competente como profesional en el campo laboral. Competencias del intérprete comunitario. Este debe tener excelente comprensión para poder comunicar con la misma claridad y eficacia que el orador. A esto nos referimos con transmitir el mensaje con la misma intención y de manera transparente.
capacidad de adaptación, adaptarse a las distintas realidades que se pueden encontrar dentro de las comunidades, sensibilidad ante las diferencias culturales y el contexto en el que se expresa el orador, curiosidad intelectual, este debe estar al corriente de lo que sucede en su entorno, como también en su campo laboral, debe poseer una buena memoria para poder recordar rápidamente palabras, frases, expresiones y también tener recursos que agilicen su tarea de interpretar y traducir. Interacción, es necesario que éste interactúe con las comunidades para comprenderlas aún mejor.